Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margain y estamos aquí en Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CEPAP, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, Imagiland Art Fest, Descubre tu imaginación. Bueno, la matriz es CEPAP y de ahí salió Creativarte, que es hoy el programa que ya tiene pues, un rato. Y acuérdate que si puedes, si quieres, si te gusta la idea de darle like en el YouTube, estamos en YouTube como Creativarte-bajo, ahorita te va a salir Creativarte-bajo, y ahí te va a salir un cuadrito de me gusta, suscribirme y todo eso de lo demás, ¿no? Y bueno, Creativarte, acuérdate que es para, como que ya agregué esto, es un programa sobre el psicoanálisis, sobre el arte y la psicología, para gente que no conoce sobre nuestra carrera, ¿no? Para los que conocen y para los que no conocen, ¿no? O sea, el hecho es llegar a lo más que se pueda, ¿no? A los que les están interesados en todo lo que tiene que ver con nuestra profesión, con el arte, con la psicología y el psicoanálisis, y bueno, pues está destinado para nuestros colegas y para los que no son colegas, ¿no? Entonces, fíjate que hoy nuevamente tengo el gusto de tener conmigo desde Argentina, estamos conectados, ya lo he dicho muchas veces, es lo único que me gusta de la pandemia, que he creado amistades fuera del país, ¿no? Y eso pues está muy padre. Y bueno, pues estamos otra vez con Carlos Eduardo Kach. Y él, acuérdate que es doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, ex profesor de clínica de niños y adolescentes y de psicopatología infanto-juvenil de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es director del programa de extensión que se llama Atención de Niños Privados del Cuidado Parental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, además de que también es docente de posgrado en carreras de especialización y maestrías en universidades nacionales de Argentina y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y bueno, pues como verás, pues sí, ya hemos estado y hemos hablado de lo que es el trauma infantil y el juego y bueno. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre algo que se habla, pero no se habla mucho, ¿no? Y se habla así como de pasada, ¿no? Así como, ¿no? Yo como una vez les decía a mis hijos cuando eran adolescentes, ahorita les digo el tema, ¿por qué no hay día del adolescente? O sea, ¿por qué no hay día del adolescente? ¿Por qué hay día del niño, día de la madre, día del padre, día del abuelo, día de la familia, ¿no? Día de la juventud, pero ¿y el adolescente? O sea, para llegar a joven tiene que pasar por la adolescencia, ¿verdad? La pubertad y la adolescencia. Y ese es el tema precisamente. Hablemos sobre pubertad y adolescencia desde el psicoanálisis. ¿Les late? Hablemos sobre la pubertad y la adolescencia. Se merecen su espacio. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Odette, bueno, muchas gracias por tu renovada invitación. Es un placer estar aquí y hablarle a tu público y a la gente de tu querido país. Y al tuyo, porque también luego te siguen de Argentina y creo que también de Perú. Hay alguien de Perú. Sí, me siguen. He tenido esa suerte. Sí, me han dicho, ¿y cuándo sale el programa, no? De Perú. No me acuerdo cómo se llama la persona, la verdad, pero esa es presidente de una asociación. Bueno, entonces no sé quién es. Bueno. Sí, pero te conoce, te sigue, ¿no? Bueno. Uh-huh. Me alegro.
Sí, sí, es padre saber, ¿no? ¿No es Ujú, cierto? Sí. sí. Ujú. Y bueno, Carlos, pues hablemos sobre la pubertad y la adolescencia. Adelante. Bueno, estudios específicos sobre pubertad y adolescencia desde el punto de vista psicoanalítico comenzaron en los años 50 lentamente, crecieron en los 60 y avanzaron mucho a partir de los años 70 de del, del siglo pasado, ¿no? Fue progresivo. Primero el psicoanálisis se dedicó a los adultos, luego a los niños, y la adolescencia quedó un poco de a poco, se fue entrando de a poco. Hoy ya hay mucho conocimiento de varias líneas de trabajo que han profundizado y ahí inclusive hay toda una psicopatología del adolescente ya descripta, ¿sí? O sea que hay un mapa del tipo de problemáticas que pueden tener los adolescentes y eso es muy valioso, sobre todo unos autores franceses que han estudiado mucho, han visto muchos pacientes, y esto ya existe desde los años 90, avanzados los 90. O sea que Fíjate. recoge muchos estudios. Por supuesto, hay más problemas contemporáneos de la pubertad y la adolescencia por los cambios de época, y Ajá. entonces los estudios continúan. Pero las ideas originales siguen teniendo vigencia, pero hay que adaptarlas a la época actual, obviamente, Exacto. Ajá. porque la performance que tiene la pubertad y la adolescencia también es distinta a las clásicas que estudió el psicoanálisis el siglo pasado, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. De todas Ah, maneras, esta es una época en que coexisten coexisten muchas versiones de la adolescencia, desde las estándar clásicas estudiadas hasta adolescencias y pubertades contemporáneas muy variadas, pero coexisten, ¿sí? Así como coexisten las modas, y hoy no hay una moda única que no. rija, cada uno se puede vestir como quiere y Ujú. tomar distintas líneas, así como hay distintas ideas de cómo vivir la vida y ideas políticas. Bueno, eh, perfiles adolescentes hay estándar, están los más clásicos hasta los más revolucionarios, si quieres, ¿sí? Órale. O Ok. sea que, y es muy importante cuando, bueno, yo atiendo niños y adolescentes, ver ante cuál de esos perfiles estamos. Ok. Pero todos tienen en común algunos procesos que son comunes y la manera de procesarlos va variando con además los cambios culturales, ¿sí? Ok. Ujú. Primer punto. Ok. Eh, Freud habló primero de pubertad, es decir, lo que él llamó la metamorfosis de la pubertad. Esto es diciendo algún clásico del psicoanálisis, no es ninguna novedad para ningún colega, pero porque la pubertad es un cambio biológico, Ujú. inscripto en la genética del desarrollo humano. Ujú. Esa transformación está ya datada. Hay transformaciones más lentas, otras más rápidas, ¿sí? Hay niños que a los 13 años ya se han convertido, han dejado la infancia, y hay otros que tienen maduraciones lentas. Eso existe, y por suerte los pediatras están atentos a esas diferencias. Y entonces eso incide en cómo el adolescente va viviendo esa etapa de cambio, de cómo incorpora los cambios que le trae la biología, cómo los Ujú. incorpora y los elabora mentalmente, vamos a decir así. Ujú. Porque no van paralelo la transformación biológica con la transformación mental, ¿sí? Ah, no. Con los procesos psíquicos. Ujú. ¿Sí? No Ujú. van simultáneos. Ujú. Ujú. Ese es un tema importante a tener en cuenta. Pero a mí, Sí. pero a mí me interesa, para empezar,
detenerme en la expresión de Freud, que dijo metamorfosis de la pubertad. A mí me gusta la idea, la metáfora de la metamorfosis. Hay muchas líneas posteriores del psicoanálisis muy valiosas que han insistido en lo que han llamado la crisis adolescente, la crisis de la pubertad, ¿sí? Como un momento de crisis que sí existe y es verdad. Pero la idea de metamorfosis a mí me gusta mucho porque implica una transformación paulatina y lenta, ¿sí? Casi imperceptible para el joven y para los mismos padres, ¿sí? Que no es un cambio brusco, como el personaje de Kafka, que un día se despertó y estaba hecho una cucaracha, y la metamorfosis fue violenta. Sí. El famoso Gregorio Samsa. Sí. El adolescente, el puber, de a poquito va transformándose y un día, de sorpresa, se miró al espejo y dice, ¿qué pasó? Pasó el tiempo y descubre siempre a posteriori, recibe esa transformación como una sorpresa. ¿Sí? Eso es común, pero no coincide con el tiempo, el tiempo de la vivencia. El tiempo del psíquico no coincide con el tiempo de lo vivido, necesariamente. Entonces, por eso un día el niño descubre, uy, ya no soy el que era, por lo menos corporalmente, ¿sí? Y se mira al espejo y descubre, y eso es un efecto sorpresa. Sí. Primer punto para empezar. Ok. Por supuesto, la metamorfosis de la pubertad, que lleva unos años, va a ir dando paulatinamente la entrada en la etapa propiamente llamada adolescencia, que es un fenómeno cultural, varía de cultura en cultura, cómo es la adolescencia. Así como la pubertad está en todas las poblaciones humanas, la adolescencia depende de la cultura y de la época histórica. ¿Sí? Es más, adolescencia como tal no existía hasta el siglo XX. No empieza a darse ese periodo de moratoria al terminar la infancia, el periodo de moratoria para entrar en la adultez, eso existe, empieza a instalarse en el siglo XX y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Antes el niño dejaba de ser niño, crecía, se convertía en un joven y ya era un adulto pequeño, ¿sí? O era un joven, digamos. Freud hablaba de juventud, Freud no hablaba de adolescencia. Ajá, sí. Se parecían más a los adultos jóvenes. Sí. O eran, pero esa etapa de transición como etapa en sí misma es un fenómeno cultural de Occidente y de la segunda mitad del siglo XX sobre todo. Por ejemplo, bueno, tengo una asociación ahora, el general San Martín, que es el padre de nuestra patria, de la Argentina, una figura muy admirada por los argentinos y por mí también, porque conozco algo de su historia y de su ética. Bueno, es un ejemplo. Él a los 13 años nació en Argentina y a los 13 años ingresa en el ejército español y a los 14 ya estaba combatiendo, estaba tirando tiros. ¿Sí? O sea que fue militar desde muy joven. Después viene a la Argentina y bueno, se convierte en el libertador de Chile, de Argentina, Chile y Perú. Pero te quiero decir que él ya a los 13, 14 años ya era un hombrecito que estaba aprendiendo el ejercicio militar. ¿Sí? Ajá. Bueno, eso como un ejemplo. Hoy la adolescencia se puede decir que empieza antes y termina más tarde, incluso. Sí. Ese es un fenómeno cultural, que hay una sexualización precoz en los varones, es decir, que se adelanta a las transformaciones biológicas, ya procesos puberales y adolescentes, los niños de 10, 11, 12 años antes de crecer ya están con temáticas del mundo adolescente, ¿sí? Ya están apurados por crecer, y además termina más tarde.
porque esa moratoria para entrar en el mundo adulto se prolonga por cuestiones sociales y económicas, ¿sí? Porque estudian o no tienen entrada en el mundo laboral, porque es difícil que se hagan camino, y por cuestiones familiares que también podemos, y familiares culturales que vale la pena tener en cuenta. Eso Okay. como primer cuestión. Ok. Si me quieres ¿Pregunto? sí, ¿Sí? bueno, te iba Ok. a decir, pues si no sigo hablando como si estuviera solo. Ok. Porque ya me vinieron muchas ideas. Bueno, Hablando de esto, ¿no? ¿Cómo iniciamos el programa? Y digo, hablemos de lo que no se ha hablado, ¿no? Y fíjate bueno, cómo tú nos vas diciendo que efectivamente el tema, pues no tiene tanto tiempo, oye, o sea, de la mitad del siglo pasado para acá, pues mis hijos nacieron en el 87, 90, pues por eso, ¿no? O sea, así como ya crecieron, ¿no? Y me llevas a recordar, ya ves que luego también cuento anécdotas, ¿no? De mi hijo, el que es chico ahorita y que ya se convirtió en papá, precisamente cuando estaba pasando de la niñez a la pubertad, de la niñez a la pubertad, me acuerdo que un día me dijo, muy triste, ¿eh? Muy triste. Esto que dices tú, de repente se dan cuenta de que algo cambió y no entienden por qué, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, mamá, le encantan los carros. De hecho, él quería ser piloto, ¿no? Y un día me dijo, por ti no soy piloto. Pues cómo, pues es bien cara la carrera de piloto, ¿no? De carro, ¿no? Y entonces él jugaba mucho con carritos y pistas y demás, ¿no? Y entonces un día estaba viendo sus carritos y me dijo, mamá, es que siento como que ya tengo que crecer, pero que también quiero jugar con mis carritos. O sea, se me hizo tan, ay, tan lindo lo que me dijo, te lo sí, juro, ¿eh? porque así es. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que ese niño que ya no es niño siente esa transición y esa duplicidad simultánea. Así ¿sí? es. Uh-huh. Porque la pubertad implica en muchas cosas, pero una que implica es el dolor de la pérdida de la niñez. Sí. Es el dolor de la pérdida de la infancia. Uh-huh. Y ese dolor, que se va a convertir en un duelo, Uh-huh. ¿sí? O no, ahí pueden haber problemas, lleva tiempo. No es ¿Y por que qué puede, perdón, cómo puede perder el tiempo en el duelo, el pequeño? ¿Por la familia, por el entorno, por ¿por el qué mismo? puede? No te entendí. ¿Por qué puede? ¿Por qué le duele tanto o no se trabaja o no se da el duelo? Bueno, porque puede ser por muchas razones, pero eh, eh, porque el punto está en el efecto de la pérdida de la niñez. Eso es un proceso que sufre tu hijo en ese momento. Pero en la manera en que te lo decía, ya lo estaba elaborando. Ese es un ejemplo de que lo estaba elaborando. Se lo estaba representando. Ok, sí, sí, Y claro. hay niños o jóvenes que por distintas razones, entre ellas algunas familiares también, lo sufren y no se lo pueden representar. Le faltan elementos simbólicos y representacionales para que acompañen esa transformación. Entonces, viven el dolor de que ya no son, ¿sí? Pero no lo pueden elaborar. Y entonces el dolor queda como una herida que es negada, es aplacada, es tapada. A eso puede contribuir una familia
unos padres, distintos modos familiares, no importa, digo, de los distintos modos de la parentalidad contemporánea, donde a los padres les cueste acompañar y aceptar esa transformación. Exacto. Porque esa transformación también es una transformación que tienen que tener los padres, del hijo, perder el hijo niño que tenían. En los padres también hay duelo, hay dolor y duelo por esa pérdida. Y entonces, cómo ellos viven eso, a veces es un factor que ayuda u obstaculiza en el joven ese trabajo de elaboración. ¿Sí? Como por ejemplo, el hecho de, ya estás muy grande como para jugar con carritos. Por ejemplo. ¿No? Exactamente. Eso es un proceso que se da en la pubertad y la adolescencia, que es una realidad, una paradoja, es demasiado grande demasiado chico para algunas cosas y es demasiado grande para otras. Ajá, al mismo tiempo. Y nunca va a faltar alguien que se lo recuerde. Para esto todavía eres chico, si quiere andar en carro, está apurado, y otro que le va a decir, ya eres demasiado grande para estar jugueteando con cosas de cuando eras más pequeño. Siempre va a haber alguien que le va a recordar eso. Y el problema es cómo soportar y permitir que esa ida y vuelta sea parte del proceso. ¿Sí? Exacto, ¿no? En esa importancia del acompañamiento parental, ¿no? Del acompañamiento, no, reitero nuevamente, de ir en este proceso de desprendimiento. Sí. Que sí duele, obviamente. Digo, a mí cuando lo vi así, pues sí la verdad sí me entristeció, ¿no? Sí. Y lo único que fue que le dije es, tú sigues jugando, ¿no? Sigue jugando. O sea, poco a poco tú vas a decidir cuándo los vas a dejar y cuándo no, ¿no? Sí. Y un día me dijo, ya estaba más grande, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, mamá, ya voy a guardar mis carritos porque los tiene de colección, ¿no? Claro. ¿No? Entonces me dijo, ya los voy a guardar y ya los voy a poner acá, ¿no? Sí. Y entonces empezó a tomar clases de taekwondo, ¿no? Y en vez de los carritos empezaron a aparecer las cintas de color, ¿no? Claro. Ajá. Eso es una transformación que se va dando, ¿no? Así es. Bueno, el ejemplo que me das es que empezó a ocuparse de su cuerpo de otra manera. Quiso fortalecerse, aprender una disciplina que además tiene grados, tiene tiempos y tiene un trabajo que hacer, porque el taekwondo implica un trabajo para ir accediendo a los distintos cinturones, punta amarilla, blanco, punta amarilla, amarillo, punta verde, sí, lo conozco. Entonces, es todo una buena simbolización, pero además un trabajo de transformación de su cuerpo. ¿Sí? Bueno, otros hacen otro tipo de deportes, pero la transformación corporal es central y cómo la asume el joven y la va sobrellevando. ¿Sí? Y se hace cargo de su cuerpo. ¿Sí? O no, eso es lo otro, que el efecto puede ser contrario, puede ser negarlo, ocultárselo, atenuarlo, tratar de detenerlo. Esa es la lucha que se va a presentar. Y depende de la familia y del niño en cuestión. Otra cosa importante, porque estamos hablando del duelo, es decir, el dolor de la pérdida. Bueno, sí. Pongámosle la ganancia, porque esta pérdida viene con ganancias. Claro, claro, sí. Hay pérdida, sin duda, pero un joven, un puber, y a medida que se vuelve adolescente, empieza a poder moverse en el mundo con una libertad que antes no tenía. Y entonces tiene ganancias,
puede hacer cosas y desear nuevas cosas para su vida. O sea que eso puede ser vivido con mucha alegría, por supuesto, y con deseo, y con deseo de crecer y aprovechar la existencia, y descubrirse a sí mismo, por ejemplo. O sea que está la cara del dolor y está la cara de la ganancia, ¿sí? Y que eso lleva tiempo. Eso es fundamental. Algunos adolescentes están asustados y quieren retrasar ese proceso, y otros están demasiado apurados y ya lo quieren sobrepasar, digamos. ¿Sí? Así, fíjate, yo tengo 2 hijos, ¿no? Sí. El que te hablo tiene 30 y el otro tiene 32. Sí. El de 32 es diseñador, estudió diseño gráfico. Ajá. Y él creció disfrazándose, él jugaba de disfraces, ¿no? Ajá. Entonces, luego salía y me decía, mamá, bajaba de Batman y me decía, hoy te voy a defender, ¿no? Seguía jugando. Bueno, eso del juego es muy importante. Porque es muy interesante pensar cómo el juego infantil, que hablamos ya en alguna oportunidad, justamente, ¿qué hace el adolescente con el juego infantil que tiene que abandonar? Sí. Que tiene que ir abandonando. Freud, en una cuestión muy clásica, decía que el adolescente, el puber adolescente, deja de jugar y ahora solamente fantasea. El niño juega sus fantasías en acto, y el adolescente deja el juego en acto y fantasea. Pero también hay una realidad, y es que el adolescente encuentra otro modo de jugar con su existencia, que no es igual al juego infantil. Puede seguir jugando a los carros o lo que sea, pero cómo vive el proceso de asunción de una nueva identidad, de búsqueda de su identidad a través del deporte o de lo que sea, eso también es una manera de juego en el que va probando distintas formas de experienciar la vida. Entonces, eso también hay que pensarlo como un juego. Conocer el mundo, conocer las calles, andar con independencia, vivir cosas nuevas. Eso también es parte de una forma de juego de cómo vivir la existencia, esta nueva etapa de su existencia. O sea, este juego se convierte en una aventura. Exactamente. Como cuando eras niño y jugabas a las aventuras, ¿no? Con la novedad de que ahora ese juego, aventura, ya tiene efectos en la realidad. ¿Sí? Ya no es meramente fantasía. Son fantasías nuevas, o que seguro que tienen que ver con representaciones imaginarias, pero ahora tienen efectos en la realidad. El adolescente ya tiene, sus actos tienen consecuencias en la realidad. Qué bonito. A mí me gusta mucho la adolescencia, ¿sabes? Sí, me encanta el tema, ¿no? Y ahorita te puedo sacar otro caso también de mi hijo el mayor, ¿no? Ya cuando él tenía, pues 12, creo, por ahí, siempre a los 2 los llevé a regularización en las tardes, ¿no? Entonces, al chico siempre le gustó más ir, al grande no tanto, ¿no? Siempre ha sido más aventurero y más juguetón. Sí, a la fecha, ¿eh? O sea, tiene un estudio de fotografía y se disfraza de Santa Claus y él se sigue disfrazando, ¿eh? O sea, le encanta. Él prueba identidades, juega con las nuevas, con probar identidades. Pero, bueno, ya tiene 32 años, ¿no? Ya debería estar más estable, ¿no? O sea, estable sí está porque tiene su negocio, sí, tiene su negocio, es de fotografía, ¿no? Pero, por ejemplo, ya viene Halloween y no, ahorita por la pandemia, pues quién sabe, ¿verdad? Pero nada más llegaba Halloween y ya estaba ideando su disfraz, ¿no? Bueno, son formas de mantener lo lúdico en la vida.
Que eso que es me bien parece, importante. ¿sí? Para él serán los disfraces, para otros será otra cosa, pero tener ese aspecto lúdico en la existencia es fundamental para poder vivir con mayor felicidad. Y ¿Sí? al caso que voy es que cuando tenía esa edad, iba a sus clases, un día me dijo, ¿no? Así como dijo, el chico me dijo de sus carritos, él un día me dijo, mamá, hoy me quiero ir solo. Claro. Ay, Dios, casi se me sale el corazón. ¿No? Tú sentiste la pérdida ahí, claro. Cañoncísima, Carlos, cañoncísima. Exactamente. Sí, El que quiera ser solo es fundamental. Es un dato interesante de poder separarse de los padres. uh-huh. Aquí hay un proceso interesante también sobre el que Freud insistió, y es un clásico, que el puber adolescente tiene que hacer un trabajo justamente doloroso, que es desasirse de la autoridad de los padres. Y eso es un trabajo doloroso. Sí. Desasirse de la autoridad de los padres. Sería una manera de decir independizarse de la autoridad de los padres. ¿Sí? Hacerse responsable por sí mismo. Y eso implica dolor, puede implicar angustia, puede implicar duelo. ¿Sí? Eso es parte del proceso. ¿Sí? Tiene que, ahí hay frustración, ahí hay privación, hay todo un cambio que es no solo respecto de sí, sino respecto de los otros. ¿Sí? Perder ese amparo que brindan los padres, esa protección, y bueno, valerse por sí mismo. ¿Sí? Pero eso es un deseo, al mismo tiempo es un deseo, y al mismo tiempo emprenden la crítica de los padres, porque eso viene junto con el deshacimiento de la autoridad, que los púberes adolescentes empiezan a descubrir la realidad de los padres que tienen. Es decir, los padres de la infancia se caen, si es que fueron muy idealizados, a veces no son, a veces los padres en ciertas historias, en muchas historias, los padres ya cayeron en la infancia. Padres con dificultades y etcétera, ya caen tempranamente. Y eso es muy doloroso para los niños que sufren eso. Pero hablemos de un estándar, si es que existe más o menos. El niño cae la idealización que tenía de sus padres y ve la verdadera realidad de cómo son, y lo va descubriendo. Sí. Y eso implica la crítica, implica la rabia, implica el odio, implica la desilusión, y eso es todo un trabajo, ¿sí? De descubrir la castración en los otros, en los padres, vamos a decirlo así. Y eso sí es dolorosísimo, porque como padre, por eso dicen, ¿no? Cuando tus hijos lleguen a la adolescencia, tú vas a sufrir tu adolescencia, ¿no? Así es, así es. Y no sé si sufrí mi adolescencia, pero lo que sí sufrí fue, o sea, sí me dolió. Sí. Sí me dolió y la tuve que apechugar, ¿no? O sea, pues no, pues sí, ¿no? O sea, tenía que ser, debía de ser, ¿no? Sí. Pero ahora, pasando el tema que decías, es que hay adolescencias diferentes, patologías diferentes. Sí. ¿Cómo a qué te refieres? Bueno, me refiero... O sea, estamos hablando, perdón, digamos, de la adolescencia más sana, que va evolucionando, ¿no? Sí. Y la adolescencia, digamos, sufriente, de distintas formas, es la que en algún aspecto de este proceso no puede realizarse. La ventaja del proceso más sano es que permite entender los fenómenos generales. Pero los cuadros psicopatológicos o los síntomas o las dificultades nos iluminan cosas profundas
que en un caso más normal no se ven. Es decir, echan luz sobre procesos internos mucho más complejos y nos lo dejan ver que están más silenciados en casos, digamos, que lo procesan con menos sufrimiento. Pero en principio quisiera decirte esto, la adolescencia es crisis, es dolorosa, es conflictiva siempre. Al contrario, si nos encontramos con un adolescente donde en la vida, en esa etapa, con sus padres, no ha habido crisis, no ha habido conflicto, no ha habido enfrentamientos, llama la atención eso, que haya pasado silenciada. Ese silencio nos debe llamar la atención. Lo saludable es que haya ruido. Que haya crisis. Que haya crisis, que haya momentos de crisis. Que haya oscilación entre crisis y el proceso de elaboración. Ahora, cuando el proceso de crisis o de tristeza predomina, podemos tener una depresión. Cuando el odio a los padres, la crítica a los padres se instala como una gran decepción, y entonces el ataque a los padres se instala como cuestión central y se detiene, estamos con niños que se sienten desamparados y que pasan al acto, y entonces aparecen adolescentes que pueden ser violentos, que buscan independizarse y entran en conductas que pueden ser delictivas o adictivas o violentas, o no pueden seguir el proceso de estudio, por ejemplo, tienen problemas para ir aprendiendo. Te muestro dos extremos, ¿sí? Pelean contra el mundo, ¿sí? Pelean contra el sistema, ¿sí? Tengo adolescentes que no estudian y me dicen lo que estudio no sirve para nada. ¿Para qué tengo que estudiar? Si no, cuando sea grande no me va a servir para nada. Yo quiero tal... Exactamente. Y entonces critican el sistema y critican a los profesores. Y por ahí dicen cosas que son verdades y son ciertas. Sí. No es mentira lo que dicen, ¿sí? Pero también es cierto que tienen la oportunidad de aprovechar una formación que no la van a recibir de otra manera. Bueno, ahí empiezan esos conflictos, pero esa es una de las vías que pueden aparecer problemas, ¿sí? El rechazo a la tarea escolar. Por muchas razones, pero una es la siguiente, ya que me meto con esto. ¿Qué? La tarea de estudio que implica la escolaridad secundaria, digamos, el colegio secundario, implica un trabajo psíquico nuevo que tiene que hacer el niño. Un trabajo psíquico de transformación mental que lo ponga a la altura de una nueva manera de aprender y recibir conocimientos del mundo, ¿sí? Ese trabajo psíquico ya no puede ser compensado por la ayuda de los padres ni la benevolencia de los maestros que pudo haber tenido. Ahora tiene una tarea y una responsabilidad por sí mismo. Y eso es un desafío de tener que hacer por sí solo, a solas, la tarea de estudiar. Leer, aprender, organizar su propia vida, ¿sí? Autoorganizarla. Si hasta la infancia todo quedó en manos de los otros o de las mamás y los papás, ahora se enfrenta con que tiene que hacer por sí mismo esa tarea. Y si no puede hacerlo es porque hay una dificultad psíquica de estar a solas consigo mismo y de estar en contacto y conectarse con una tarea de trabajo mental que implica el estudio, ¿sí? Si eso no se puede hacer es porque algo ya no vino bien desde la infancia, pero es el momento de desafío, y a algunos niños les lleva, jóvenes, les lleva 1 o 2 años hasta que entran y aceptan la obligación que está en sus manos, y nadie, digamos que hay cosas que nadie las puede hacer por él. Sí, que ahí yo creo que es donde entra esto que también decías en un inicio, ¿no? O sea, que hay adolescentes que se tardan más, ¿no? Que se tardan más
por cuestiones económicas, familiares, y por el mismo proceso de la pérdida y el duelo, ¿no? Así O es. sea, ¿no? Sí. Mejor me tardo otros 2 años, ¿no? Sí. Y por otro lado, digamos, les puede ir mal en el estudio, y por otro lado ya salen a bailar, y ya tienen novia, y Sí. ya quieren manejar el carro, y están lanzados a ser más grandes. Pero las dificultades con el estudio muestran un déficit psíquico importante, ¿sí? Que se revelan en el colegio, se revelan en ese lugar. No porque haya que estudiar un secundario, bueno, hoy es universal, es obligatorio, pero porque no hay alguna tarea que implica responsabilidad y valerse por sí mismo, que es una tarea que no pueden hacer, ¿sí? Ahora, como al mismo tiempo es parte del proceso adolescente la confrontación con el mundo adulto, esto es importantísimo, hay una confrontación de la nueva generación con la anterior, ¿sí? Y eso es fundamental para el progreso de las civilizaciones, ¿sí? Esa confrontación de las nuevas generaciones con el mundo anterior. Esa confrontación ayuda al progreso de la civilización, porque vienen a cuestionar lo que estaba. Eso es lo que traen los jóvenes, con más o menos pertinencia, ¿sí? Y vienen a denunciar lo que no está bien en la sociedad y en el mundo adulto. Y esa confrontación también debe ser productiva, ¿sí? Hay un autor argentino que hizo un desarrollo interesante entre confrontación y enfrentamiento, entre confrontación y enfrentamiento. Si hay enfrentamiento entre padres e hijos, hay violencia, hay odio, hay resentimiento. Lo que es productivo es que haya confrontación. Confrontación implica discusión, implica discusión, pero no querer destruir al otro. ¿Sí? Sí. Implica, en todo caso, atacarlo, ponerlo en jaque. ¿Sí? Sí. Y lo importante, lo decía Winnicott eso, es que los padres puedan sobrevivir al ataque. Así es como el terapeuta sobrevive al ataque del paciente, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Si el padre no acepta ser destituido de su lugar, no acepta ser criticado porque se ha imbuido de una autoridad y piensa que va a ser el rey de la casa para siempre, no permite esa confrontación, ¿entiendes? No puede absorber el desafío que le implica el hijo varón que crece o la hija mujer que crece. ¿Sí? Y eso, sí, no, sigue. No, porque eso le despierta al hombre, al padre y a la madre, le despierta el propio duelo que tiene que hacer, digamos, con su propia existencia, incluido en esto el acceso del joven y de la joven a la sexualidad, porque eso puede ser muy traumático para los padres, ver que la niña ahora es una mujer, ¿sí? Ver que el varón, que el niño ahora es un varón y tiene sexualidad y quiere empezar a ejercerla, ¿sí? O a ejercerla, o se despliega, o empieza una tarea. Y eso para los padres puede ser activar cuestiones propias de su propia existencia, ¿sí? Con distintas manifestaciones, ¿sí? Distintas, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Y bueno, que la madre vea la femineidad de su hija y eso le active su deseo de revivir su propia adolescencia y su propia sexualidad y volverse una pendevieja, dicen acá los chicos. ¿Una qué? Pendevieja o pendeviejo. Se lo llama acá, pende por pendejo. Entonces aparecen padres que, bueno, tienen todo su derecho a hacer su vida y hacer renovar su vida amorosa, sexual, si se separaron, pero se produce un desajuste para la niña o para el varón, que están en el momento que ellos sienten, bueno, este es mi tiempo, no es el tiempo de mi mamá. Sí, no, pues qué onda, ¿no? O sea,
no, para nada, sí, sí, sí. Y sí se da, yo creo que eso se da mucho, ¿eh? Se da mucho hoy en día. Ese es uno de los cambios de esta época. Ok. Sí, porque ha cambiado, bueno, el lugar de la mujer, ha cambiado el lugar de la pareja, de las familias, y el matrimonio no significa hoy, ni para el hombre ni para la mujer, que está cancelada la vida sexual, ni la posibilidad de tener nuevas experiencias. Y Ajá. entonces, bueno, los adolescentes se encuentran con padres que quieren seguir vivos y vitales y seguir experimentando la vida, ¿sí? Sí. Eso puede ser conflictivo, pero también puede ser un buen estímulo, porque tienen padres vivos, no muertos vitalmente, ¿entiendes? Ajá, pero no en el sentido de ser ¿qué? Pende vieja y pende viejo, Sí, ¿no? porque el problema es que compitan con los hijos. Exacto. Ese es el Eso punto. es lo que se da, Eso, ¿no? Sí. exactamente, que Ujú. empiezan a competir con los hijos. No Aquí les soportan. dicen, aquí Sí. les dicen, ¿cómo les dicen? Cougar, cougar, ¿Cómo le dicen? cougar, cougar, ¿Y qué quiere decir? quién sabe. Le Y te voy a dicen, decir por qué. a Me ver, enteré hace 3 años, hace 3 años, fue el cumpleaños de una amiga de que los hijos, desde la maternal, o sea, mi hijo el mayor y su hijo eran compañeros. Entonces nosotras nos hicimos amigas, ya sabes, ¿no? Las amigas del colegio de los niños, y sí, fue su cumpleaños de número 60, o sea, ya, ¿no? Hace un rato. Y a mí me invitó, y como es el hijo, es amigo de mi hijo el mayor, pues también iba a ir mi hijo el mayor, ¿no? Entonces, y luego fue otra que nos juntábamos, éramos tres. Entonces, llegamos las dos que somos divorciadas, ¿no? Bueno, las tres, ¿no? Bueno, ya ahorita quién no, ¿verdad? Entonces, llegamos con nuestros hijos, esta amiga y yo, y de repente empiezo a ver como las miradas, ¿no? O sea, como raro, empecé a sentirme rara, ¿no? Y entonces de repente me dijo mi hijo, es que creen que eres mi cougar. ¿Qué? ¿Qué? Sí, que sí, eres mi pareja. No me ah, puse, pero bien enojada, bien enojada. Y la otra amiga, la que llegó, me dice, yo estoy acostumbrada, fíjate, porque ella sí salía más con su hijo. O sea, estaba acostumbrada a que le dijeran así. Yo no, o sea, yo sí me puse así. No, o sea, soy tu mamá, o sea, lo dije así en alto, ¿eh? Yo soy tu mamá, Mario. A ver, hijo. bueno, lo que descubre el puber y el adolescente, lo que va descubriendo es que la madre es una mujer y que el padre es un hombre y que eso está vivo, ¿sí? Que eso puede estar vivo o puede estar no tan vivo, pero descubren que la figura de padre en realidad es un rol, una función que puede ser es imaginaria también, pero que lo que descubre es que hay un hombre con sexualidad, con sus propios conflictos, con sus propias flaquezas, con sus propias ambiciones, con sus fracasos, ¿sí? Con sus inmoralidades, bueno, en fin. Y que la mujer, la madre, la hija descubre que la madre es una mujer, ¿sí? Que está viva sexualmente, que tiene deseos y que quiere su vida, no solo por la vida sexual, porque quiere su vida propia, realizarse. Claro. ¿Sí? Bueno, ese es un descubrimiento en el sentido, una vivencia, es una vivencia que Okay. implica un descubrimiento y un dolor, porque eso es parte de la caída de la inocencia, de cierta inocencia infantil, que no se puede negar. Entonces, ¿cómo mantener ambas cosas? Porque la necesidad de que la función madre y la función padre sigan
ocupándose, pero ahora relativizada, sin exigencia de perfección, también es importante que se sigan cumpliendo, porque hay que acompañar al joven en toda esa etapa, ¿sí? Hay padres que rápidamente desisten de acompañarlo y el joven se siente muy solo y tiene que crecer rápido, por decir así, y hacerse fuerte, porque ya no tiene el amparo. Y por ahí el amparo es necesario para que lo acompañe durante el proceso. Claro, el acompañamiento. Yo me acuerdo que en una ocasión encontré un libro por ahí, no me acuerdo, pero era precisamente sobre la adolescencia. Y decía, yo lo único que me acuerdo era cuando mis hijos estaban en ese momento de cambio, ¿no? Y me acuerdo que lo que leí fue aprender a ver a través de los ojos de tu hijo. Claro. ¿No? De tu hijo adolescente, aprender a ver a través de tus hijos adolescentes. Eso enseña a los padres, sí. Ahora, el adolescente que va creciendo descubre el mundo. A veces lo descubre más, a veces lo descubre menos, o descubre distintos mundos, ¿sí? Pero además empieza a entender la vida de otra manera, ¿sí? Mejor, peor, no importa, con estas ideas, con estas otras, etc. Entra en un mundo con el que se empieza a identificar el mundo adolescente y cómo ve el mundo adulto, ¿sí? Eso es toda una etapa de apertura mental, ¿sí? Importantísima, que se puede dar o no, ese es el problema. A veces se da, en el mejor de los casos se da bien, y en el mejor de los casos se produce un cerramiento. Es tanta la incertidumbre que puede sentir un adolescente frente al mundo tan abierto que, por ejemplo, se encierra en alguna manera de vivir. Por eso aparecen en el proceso identidades fijas, que a veces son transitorias y a los padres los asustan. Se vuelve un rockero de tal tipo, y los padres se asustan y piensan que eso va a ser para toda la vida. Sí. O se vuelven, se ponen no sé, con una idea política extrema. Y los padres se asustan porque piensan que eso es definitivo, y en realidad lo que el adolescente está haciendo es ensayando y probando nuevas formas de vivencia y de identidad. Y eso es parte del juego que hay que poder aceptar, ¿sí? Que pruebe, que experimente, ¿sí? ¿Sabes a mí qué me pasó? Sí. No, sigue, perdón. No, iba a incluirte algo más que no quiero dejar de decirlo, a favor de la experiencia adolescente, y es que toda esa etapa es la vida, es una etapa de vivir la primera vez. ¡Ay, qué bonito! De vivir las primeras veces de muchas cosas. Sí, es no solo la primera vez de la sexualidad, vivir la primera vez de muchas cosas. Por eso es un momento de deslumbramiento, ¿sí? Y la primera vez es un paradigma, pero la primera vez son siempre muchas primeras veces. Pero de la sexualidad, del amor, de los viajes, del mundo, es un deslumbramiento por primera vez de ver cosas y de descubrir y de vivenciar lo que nunca antes habían vivido. ¿Sí? Sí, qué padre, ¿no? Por eso me encanta, por eso hablemos de adolescencia, ¿no? Por eso es tan importante hablar de... Y fíjate, ahorita te cuento con respecto a mí, ¿no? Pero ahorita entiendo por qué cuesta tanto trabajo la elaboración y la comprensión y el hablar de la adolescencia y la pubertad, porque hay dolor paterno. Sí. Hay dolor social. Sí. ¿No? Hay dolor emocional, y entonces ese es el bloqueo, y por eso mejor no hablemos de adolescencia. Porque el adolescente conmueve los ideales que tienen los padres y los ideales que esperan de los hijos.
Y el hijo sale distinto a los ideales que los padres tenían o esperaban de él. Y eso es lo que provoca un conflicto, ¿sí? Conmueve la estructura de las expectativas, de la visión del mundo que tienen los padres, ¿sí? Por eso ataca sus propios ideales. Hay niños jóvenes que salen calcados a lo que los padres desean, ¿sí? Y se identifican con ello como de modo a veces fusional, o a veces de modo auténtico, porque hacen algo por sí mismos de eso. Pero hay otros que se oponen y genera conflictos para los padres, ¿sí? Así es. Conmueve eso, los ideales, que encima son ideales de época, porque son ideales de otra generación. Y estamos en un momento del mundo en que de una generación a otra cambian mucho las cosas. Y ahorita, por ejemplo, me pongo a pensar en los soldados de Estados Unidos, ¿no? Está como muy arraigado en la familia donde hubo militares, a que yo quiero que mi hijo sea militar, ¿no? Y el hijo no quiere ser militar. Hace poco vi una serie precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi familia, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que él no quería ser militar, ¿no? Y como se muere su hermano, el que sí quería ser militar, no le queda de otra más que convertirse en militar porque su papá lo rechaza porque quiere estudiar, ¿no? Entonces, ahí tiene. Es un ejemplo típico de lo que puede ser un conflicto familiar, ¿sí? Que el padre no puede aceptar que el hijo está eligiendo otro camino, que el que él deseaba. ¿Sí? Y que termina, fíjate, termina esta película, serie, no me acuerdo, diciendo este muchacho, él nunca va a sobresalir, porque no es lo que le gusta hacer. Claro, lo hace con una depresión encima, porque encima lo siente como un sometimiento, porque lo siente como un sometimiento a la autoridad del padre. ¿Sí? Y así hay muchos, ¿sí? Y en la actualidad también. Exactamente. O sea, ¿no? De que quiero que seas abogado. Como dices tú, hay unos que dicen, no, pues sí, me late porque yo crecí entre abogados y me gusta, ¿no? O yo nací con artistas y pues claro, yo me identifico con ello, ¿no? Sí, eso existe. Pero si es sometimiento, ya no es una propia elección, no es una propia reelección bueno, el trabajo del adolescente es, junto con el dolor, la decepción y todo lo que venimos diciendo. El confrontamiento. El confrontamiento, sí, la confrontación. ¿Qué tarea tiene un adolescente? Vamos a decirlo en términos general, ir a la conquista de sí mismo. Ay, qué bueno. Esa es la tarea que tiene. Ir a la conquista de sí. Todo esto, en todo este maremoto, digamos, y todos estos terremotos, su tarea es ir a la conquista de sí. Y este es el trabajo más propio, más íntimo, que él tiene que poder realizar. Estoy apuntando para ahora que haga la reseña ahorita cuando lo presente, porque me gustó, ¿no? Ir a la conquista de sí, ¿no? Está padre. O sea, sí. A mí la verdad me gustó mucho mi etapa adolescente. ¿Te gustó? Lo encantó, sí, me encantó. O sea, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil porque mi mamá era competitiva, mi papá era celoso, ¿no? Entonces, como buena rebelde, porque sí soy rebelde, ¿no? Pues si no, ¿cómo iba a gritar? ¡No, soy tu mamá! O sea, ¿verdad? Sí. Entonces, no, pues yo me saltaba me salía por las ventanas, ponía almohadas en mi cama como si yo estuviera durmiendo, me escapaba, ¿no? Sí. Entonces, pues yo busqué la forma de hacer lo tuyo. Sí,
¿no? O sea, ¿cómo que no me vas a dejar salir? No, pues no. Te voy a leer algo que un paciente que atiendo desde que era niño y está por terminar el secundario, un paciente que muy, muy querido por mí, que está por terminar el secundario, es un chico que tuvo varias dificultades, sobre todo inhibición, muy inteligente, muy, muy inteligente, pero muy inhibido y tímido, ¿no? Entonces en la escuela le pidieron que haga un meme, ¿no? Porque la bibliotecaria, porque sabe que es un chico inteligente, él es lector, pero es tímido, todavía conserva, pero está trabajando eso, está terminando el secundario. Entonces le pidieron que haga un meme, y él hizo un meme con una foto de Simpson, pero escribió lo siguiente. Mira, viene a cuento, graduado de secundaria, ¿sí? Dice, era estresante, cansador, deprimente, no me llevaba bien con todos, daba crisis de identidad y existenciales. Pero aún así, ahí termina una de las mejores épocas de mi vida. Ah, Y esto lo imprimieron y lo pusieron en el colegio, ¿sí? Como un cartel para claro, acompañar a los chicos. Y él pudo decir esto con mucha autenticidad, ¿sí? Pero mira cómo lo dice. no, pues, Me lo mandó hace 2 semanas, en una sesión me dijo, me contó y me lo mandó y lo tengo acá y es un ejemplo muy, muy conmovedor. Muy muy, conmovedor muy porque de, pobrecito la pasó mal, pero también dice eso, ¿sí? es Sí, que se perdón. va, es que qué bueno, ¿no? Que lo pueda, y ¿sabes qué? Que lo pueda exponer, ¿no? O Sí, sea, eso, ese es el punto. eso es Los lo valioso. Bueno, en los chicos con problemas graves en la adolescencia, el problema está que no pueden pensar todo eso que están viviendo. No se lo pueden representar. Lo que sienten, todo lo que están atravesando, no se lo pueden representar. Y entonces tenemos cuadros de pasaje al acto, de actings, de cosas serias que le complican la vida y va contra ellos, ¿sí? Justamente, este es un ejemplo saludable porque lo puede representar y decir, bueno, los chicos con problemas graves, adicciones, anorexia, problemas de violencia, problemas de conducta, problemas para el estudio, confrontación con la familia, bueno, en fin, distintos problemas, son los casos donde está cortocircuitada la capacidad representacional, la capacidad elaborativa y simbolizante. ¿Mm? Oye, y la diferencia del el adolescente de los años 60 al Sí. adolescente del 2020, porque hace poco, ya como que vamos a ir un poco cerrando, porque ya ves que luego me pico, ¿no? Pues, no, Pero es una buena pregunta esa diferencia, ¿eh? no, ahorita fíjate, me lleva a pensar, porque hace poco, hace unos días, se conmemoró el golpe de Tlatelolco, no sé si supiste, Así ¿no? es, Entonces, la matanza de los estudiantes. sí, la matanza de los estudiantes. Y fíjate que sigo a un activista que hoy tiene 70 años, este señor, se llama Ángel Verdugo, y él es uno de los, hubo 4, ¿no? Que crearon el movimiento del 68. Sí, Y él es uno de ellos, ¿no? Entonces, él cuenta cómo se fue dando este movimiento del 68. Ya estaba, él dice, ya estaba en Europa, sí, ¿no? Ya estaba en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros era una representación de lo que necesitábamos hacer porque el partido en ese momento, que era el PRI, ¿no? sí, Reprimía a los sí, jóvenes, ¿no?
Y así fue como se fueron enojando, 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 enojando. Y es curioso ver a este hombre de 70 años hablar de que agarró las armas, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, han habido muchos actos criminales contra los jóvenes de esa naturaleza, ¿sí? Política, pero son deleznables, obviamente, irrepudiables, pero era una época, los años 60, en que la juventud tenía ideales, porque habían ideales políticos, sociales, a realizar, utopías. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, el siglo XXI nos enfrentó con la caída de las utopías, ¿sí? Con la caída de esas utopías. ¿Sí? El mundo mejor que prometía el comunismo o el socialismo demostró ser un fracaso y una estafa. Yo tuve ideales revolucionarios porque soy de la juventud de los 60, y fue una gran decepción ver que era una gran estafa. Porque fue un poder autoritario y criminal, pero también el capitalismo prometía lo mejor y también fue un fracaso. ¿Sí? Y así hemos asistido a un capitalismo salvaje, sin entrar en discusiones políticas, lo digo. Quiero decir que esas utopías también cayeron. ¿Sí? De que la vida era consumir y la felicidad estaba en tener cada vez más productos y más elementos. ¿Sí? Entonces, la posmodernidad lo que ha traído es eso, la caída de los grandes, lo que se llaman los grandes relatos de futuro. Y entonces el futuro es muy incierto. ¿Sí? Y hoy las luchas contra el sistema son sin utopías. Son contra opresiones. Por ejemplo, las liberaciones sexuales, contra la aceptación de los géneros y las diferencias sexuales, o la liberación del pedido de libertades, ¿sí? que sigue existiendo, o las luchas raciales, o las diferencias, la lucha por el reconocimiento a los grupos diferentes. Bueno, en fin, pero no es una época que haya grandes utopías. Ese es un tema diferente al de los años 60, 70. ¿Sí? Eso es, es todo un tema contemporáneo. ¿No? Claro, claro. Sí, sí. Agrego esto, y una exacerbación del narcisismo y de la cultura del narcisismo. ¿Sí? Sí. La exaltación de la cultura del narcisismo, vamos a decirlo. Sin entrar en más detalle. Y que eso pega en el adolescente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado en la consulta escuchar a jóvenes que no son tan jóvenes, ¿no? Pero que se dicen, ¿cómo se dice? Peter Pan o algo así, ¿no? Claro, claro. El niño que no crece o el joven que no crece, ¿no? Así tengo un paciente, ¿no? Que ya tiene 40 años y hasta ahorita ya le cayó el 20, ¿no? Pero sí ha sido un periodo de, precisamente él es de ideales, ¿no? Él sí es de ideales. ¿De qué es eso? De ideales, sí. Él era, ideales, sí. Sí, él sí tenía ideales, ¿no? Pero también estaba muy metido en el consumismo. Claro. ¿No? Entre los ideales del socialismo y todo este rollo que, bueno, es un fracaso. Y por el otro, la identificación con la serie esta norteamericana que yo nunca la vi, pero que eran 90-210 o 90, quién sabe qué, de unos jóvenes que eran muy, muy guapos y muy exitosos y la verdad nunca la vi, es una serie norteamericana, Ajá. pero se identificaba por acá y por acá, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí es donde se ve todo ese, como dices tú, ¿no? Y luego pasó al consumismo
Y lo que a mí me pareció, o lo que a mí me parece, es que esta posmodernidad convierte a estos adolescentes en, como en esta serie, 90-210 o algo así, que son muy narcisistas. Exactamente. Hay una cultura del narcisismo que es muy importante, que viene que viene de la cultura, y eso influye en cómo se crece y sí, se crece y se vuelven adultos, ¿sí? Porque en definitiva es eso. Y cómo enfrentan o no la adultez. Y el paso del tiempo, porque el paso del tiempo es para todos, ¿sí? Es para, ese es un, eso es, esa es el sine qua non de la vida, ¿sí? El tiempo pasa, puede vestirse Pues, como un hippie hasta los 60, pero el cuerpo denuncia que ya han pasado los años, ¿sí? Bueno, elaborar eso es parte de la existencia, ¿no? Bueno, en fin. fíjate, fíjate qué interesante, ¿no? Es hablar, ahora sí que hablemos de adolescencia, o sea, qué interesante, porque este trayecto que ahorita hemos tenido de 1 hora casi y media, ¿no? Es exacto, comienzas hablando de Freud, la metamorfosis, Sí, ¿no? Que te encanta y a mí me llevaste a recordar no la cucaracha de Frank, de Kafka, sino me hiciste pensar en, ¿cómo se llama la de la mariposa? La oruga, claro, la metamorfosis, claro. no, de la oruga, ¿no? Como poco a poco, Sí, ni es tan poco a poco, es un poco rápida y de repente, ¡pum!, ¿no? así, Aparece y es ¡ay! verdad. Soy una mariposa, ¿no? Sí, Eso. Y el ir caminando en el trayecto como padres, como maestros, como cultura, con la aceptación de todo esto que dijiste, confrontación, crisis, duelo, pérdida, ¿no? Si no se vive eso con uno, padres, el adolescente ya se afregó, ¿no? bueno, un padre me dijo hace muchos años, recién cuando llega a la adolescencia uno descubre del hijo, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser? Uno descubre quién es el hijo, ¿sí? Y ese descubrimiento puede ser a favor o puede ser en contra de sí, pero es como que ahí descubren quién es el hijo, ¿sí? Así, Ahí, sí. ahí florece un modo que va a cambiar, va a tener vicisitudes, pero hay algo nuevo que empieza a emerger, ¿sí? Y eso es aprender a verlo, ¿no? Aprender a acompañar, Exactamente. ¿no? Y no exactamente por esta siglo XXI, que es la posmodernidad, Sí, del tener, el ser dejó de ser para el tener, ¿no? así es. Entonces, si yo tengo, si yo soy, digo, si yo soy, porque tengo, ¿no? Sí, Entonces, el joven deja de vivir toda esta etapa de búsqueda, ¿no? De pues revolucionario, hippie, músico, ¿no? ¿No? Entonces, si no se le permite todo eso, entonces pasa lo que tú dices, una serie de sí, patologías. sí. Y bueno, ahí es muy importante y es muy valioso que los padres acompañar, ¿qué significa? Que puedan acompañar, que puedan redescubrir el mundo de la nueva generación, que estén curiosos, lo cual no significa volverse jóvenes como el hijo, pero significa tener la curiosidad y el interés por ver el nuevo mundo que está emergiendo Eso, sí, y eso es padre, interesarse por él, ¿sí? sí, Yo también creo que es bueno que un adolescente descubra la historia
del mundo y de dónde viene. Pero también es importante que los padres descubran lo nuevo que está viniendo y que tengan, lo cual no significa que se tenga que convertir en eso, pero que tengan interés en descubrir eso. Y eso es la mejor manera de acompañar. Ah, qué bonito. Eso también me latió mucho, ¿no? O sea, es que bueno, a mí me encanta, te digo, me encanta hablar de la adolescencia, me encanta. Sí. Y ahorita, fíjate que me ayudaste a entender mucho, Bueno, ¿no? me alegro, muchas gracias por decirme. Sí, sí, la verdad, ¿no? O sea, me delato tal cual, ¿no? O sea, sí sé, pero no tanto como todo lo que dijiste, o sea, no, me encantó, la verdad es que me encantó porque es un tema que Bueno. me gusta mucho, mucho, mucho y que se puede dar para mucho. O sea, Sí. ahora sí que hablemos del adolescente, ¿no? O sea, Sí. no, no lo dejen pasar así como se dejó pasar, ¿no? Así, en los 90, imagínate, en los 90 yo ya no era un adolescente, ¿no? Entonces, apenas empezaba a darse la idea de que era la adolescencia, ¿no? Sí. Con razón siempre he sentido ese vacío de por qué falta algo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucho por descubrir y conocer, sí, sí. Sí. Pero también es cierto que hay muchos estudios que han crecido mucho sobre esto. Eso es verdad. Y eso sería importantísimo poderlo hablar en otra ocasión, ¿no? O sea, ¿qué Bueno, es ¿cómo eso no? nuevo que hay, que dijiste, que los franceses, que esto, que el otro, ¿no? Que Sí. pues no conozco yo mucho, la verdad. No, 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 no. Ya sería entrar en problemáticas específicas Exacto, sí, 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 sí. que pueda, de problemáticas específicas complejas, ¿sí? Que vive un adolescente. ¿Sí? Sí, porque sí se habla más del trauma en el niño, el juego en el niño, pero ¿y el adolescente? Sí, ¿No? sí, Tiene sus traumas, tiene así es. sus periodos de juego y por qué no dejarlo jugar y por qué se... No, no, pues, mucho, mucho. Oye, Carlos, pues qué gusto, ¿no? Y bueno, pues te deseo, porque creo que ya, ya nos vamos a ver hasta el año que entra, Bien, que va a tener un curso con nosotros, vamos a hacer ¿no? un curso, Vamos a sí. hacer un curso. Ya, Es, ya le daremos forma para difundirlo, ¿no? Eso, estábamos en eso. Sí, sí, estamos en eso, ya está el nombre, ya están los temas, sí. ya nada más es en enero. ¡Fum! Sale. Lo damos a conocer, lo das a conocer. Lo doy a conocer y tú lo compartes también, para que lo Bueno, sepas, sí, sí, ¿no? seguro. Sí. ¿No? Ajá. Entonces, pero bueno, ahí nos seguimos viendo para ver lo que te quedé de enviar, Sí. de lo que estamos haciendo, y muchísimas gracias por todo lo que me enseñaste hoy. Bueno, no, gracias a ti por invitarme y gracias por decírmelo. Me alegro que haya sido útil. ¿Mm? Y Sí, gracias a tu público por escucharme. sí, mucho, mucho, mucho. Y Bueno, bueno, pues queridos amigos, ya acuérdense que estamos en YouTube como Creativarte-bajo y para que nos sigas por YouTube y por CEPAP, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo hasta allá, hasta un abrazo y Argentina, gracias. Otra ¿no? vez. Que ya es de noche allá contigo, Sí, sí, acá son casi las 9. las 9, sí. Nosotros ya vamos a tener una hora de diferencia, no sé si cambian el horario. ¿Va a cambiar? Ah, bueno. ¿Ustedes cambian? No. No, no, acá no se cambia el horario. Sí, el 30 cambiamos una hora, Ajá, regresamos. Vamos a tener una hora de diferencia. bueno. Bueno, pues queridos amigos, muchas gracias, Carlos, Odette, Adiós. Carlos Cach, ¿no? Psicoanalista, maestro, doctor. Nos vemos. Nos Bye vemos. bye.